Te invito a que lo pienses. ¿Quién intentaría adentrarse ahí? ¿Quién se expondría de esa forma? Y más importante, ¿por qué es que eso podría interesarte? Decían que ahí pasaban cosas muy extrañas, que ahí se veía y se escuchaban situaciones inexplicables, que ahí a los cobardes no se les permitía la entrada, y a los que lo hacían, a alguien les robaba la vida. Aquel era un lugar común y corriente de día, pero de noche, sin explicación alguna, simplemente se transformaba. ¿Pero quién decía esto? ¿Quién sabía lo que ahí en realidad sucedía? Nunca pude encontrar a nadie que lo supiera en carne propia. Y fue así que decidí averiguarlo por mí mismo. A mí ese tipo de leyendas o rumores no me detenían. Al contrario, lo sentía como un reto, como una invitación a demostrar mi hombría. Esto, porque en un par de ocasiones me había quedado a dormir en un cementerio y en una supuesta casa embrujada, sin que me hubiera pasado absolutamente nada. Es por esto que me había convertido como un ícono, como un héroe, o simplemente como el valiente del pueblo. Uno que demostraba a los débiles y temerosos que las supersticiones y leyendas, al estar frente a mí, simplemente se derrumbaban. Fue así que decidí realizar mi siguiente aventura, tomando aquel camino, con el mismo método de mis 2 experiencias anteriores, tomando 3 tragos de tequila, llevando un rosario en el bolso y portando un machete colgado al cinto. Artículos que me protegerían. El primero, con el objetivo de evadir a los espíritus del más allá, los muertos, los fantasmas. Y el segundo, un machete, el cual me ayudaría a defenderme de cualquier asaltante con el cual pudiera encontrarme. Al salir del pueblo caminé por alrededor de 1 hora, y ya para las 10 de la noche era que estaba metido en aquel sendero. Los fantasmas no me generaban tanto miedo. Aclaro, creo en ellos. Incluso sé que tal vez los he oído y que los he percibido, pero estos jamás me han hecho daño. Sin embargo, si de brujas hablamos, estas definitivamente me tenían sin cuidado. No creía mucho en ellas, al menos de sus supuestos poderes, ya que me parecía que solo se trataba de mujeres fanáticas, de charlatanas o embusteras que alardeaban mucho con tal de vender sus servicios de limpias o brujería a cualquier persona incauta que pudieran tomarle el pelo. Aún así, sabía que debía ser precavido, por lo que al estar ahí en medio de aquel camino, comencé a avanzar con mi machete en mano. No quería arriesgarme, y definitivamente no podía permitirme ni un solo descuido. En un principio el camino parecía muy normal, un lugar oscuro, con ciertos ruidos de insectos y algunos animales. Pero todo eso pronto iría cambiando. Conforme me fui adentrando, pude darme cuenta de algo que no esperaba. Aquel sendero de noche en verdad que era imponente. Y el silencio, la supuesta quietud era completamente diferente a cualquier otro lugar en el que hubiera estado. No era natural. No era algo que te hiciera sentir seguro. De igual forma estaba el tipo de oscuridad entre aquellos árboles, que parecía esconder algo, que parecía querer engañar a mi vista dibujando falsas sombras, falsas siluetas, como si aquello fuera un humo negro completamente vivo. Todo a mi alrededor parecía estar vivo, incluso el frío, aquel que con sus pesadas ventiscas parecían tocarme y rodearme, como si fuera un gas pesado, espeso y lechoso, el cual se me restregaba por momentos en todo el cuerpo.
para después simplemente escabullirse, como si se tratase de fantasmas en el viento. Sin embargo, yo seguía caminando, convenciéndome de que todo aquello era producto de mi imaginación, que mi mente lo exageraba todo, que de alguna forma me hacía sentir que aquello era una especie de miedo primitivo, pero no aquel que se tiene a lo desconocido, sino uno que de alguna forma se podía sentir presente, invisible, inaudible, pero definitivamente sensible alrededor de uno, como si intencionalmente se paseara observándote, como si tuviera la capacidad de rodearte por todas partes, juzgándote, para en un punto, cuando menos lo esperaras, de pronto materializarse y hacerse presente. Aquello me envolvía por completo. Tenía atrapados mis sentidos, y casi sin que pudiera darme cuenta, casi sin que fuera consciente de hacerlo, fue que sentí el rosario entre mis dedos. Había metido mi mano al bolsillo, por puro instinto, por pura costumbre, y de forma automática, había comenzado a rezar entre dientes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me había puesto a rezar en automático, una oración que tenía como hábito cuando era niño, aquella que en incontables ocasiones repetí en compañía de mi madre junto a mi cama, justo antes de dormir. En ese momento ya no era yo, al menos el que creía, y debo ser honesto, me encontraba en una situación de autoengaño, porque muy dentro de mí, yo sabía muy bien que hacía eso de rezar, no solo para calmarme, sino también para protegerme de algo, aquello que me rodeaba, y que yo sabía muy bien, no era perteneciente al mundo de los vivos. Fue entonces que me di cuenta que mi inconsciente ya se había adueñado de mis acciones, perdiéndome al miedo, como si algo que yo no veía se enterara que yo sabía muy bien que estaba en peligro. Y fue ahí que al sexto o séptimo rezo, aquello por fin se manifestó. Lo hizo primero mostrando su voz, soltando una terrible carcajada femenina. Tan fuerte y aterradora, que en ese momento, sin que yo pudiera controlarme, solté mi machete al suelo. Los vellos de todo mi cuerpo se pusieron de punta. Mi respiración comenzó a acelerarse, y aquel hormigueo comenzó a expandirse por todo mi ser. Ahí mi cuerpo reaccionó casi por sí solo, y fue entonces que retrocedí. Me estaba alejando, a pesar de no saber de qué, pero sabía claramente que eso era el pánico que se estaba adueñando por completo de mí. Fue entonces que comenzaron a sonar más voces. Más carcajadas, más risas femeninas entre los árboles, las cuales claramente tenían la intención de atormentarme. No podía identificar cuántas eran, ni dónde estaban, pero me daba cuenta que se movían del lugar,
tan rápido como el mismo viento cruzaba entre los árboles. Aquello poco a poco me estaba volviendo loco. Me hacía perder la razón. Me hacía querer aventarme de un risco con tal de dejar de oír aquellos sonidos malditos. Y fue entonces que, por fortuna, un pequeño impulso se detonó en mí. Y fue entonces que pude hacerlo. Me agaché y tomé mi machete del suelo. Y así, dando golpes al aire, comencé a avanzar en cualquier dirección. Corrí por varios metros. Intenté escapar de aquel lugar con todas mis fuerzas, pero algo se interpondría en mi camino. Al no ver por dónde caminaba, lógicamente, choqué contra un árbol y el golpe me tiró al suelo. Fue entonces que aquellas risas, aquellas carcajadas cesaron. Y yo, pensando que por fin había escapado de aquel lugar, tontamente y lleno de esperanza abrí mis ojos. Pero ¿cuál sería mi sorpresa al darme cuenta que ahí estaban todas ellas, colocadas formando un círculo alrededor de mí? Se trataba de muchas mujeres, de diferentes edades, de diferentes aspectos, todas ellas vestidas de negro, cubiertas con ropas viejas, cubiertas por un velo, las cuales, hombro con hombro, hablaban entre sí, las cuales se burlaban en voz baja de mí, las cuales, a pesar de no poder verlas a los ojos, me daba cuenta que me examinaban, que en secreto me juzgaban y que vigilaban cada centímetro de mi cuerpo, como esperando a que yo reaccionara o hiciera algo. Pero yo simplemente no sabía qué pensar. No tenía idea de cómo reaccionar. Estaba completamente congelado, sin otra opción más que esperar y esperar. Y fue entonces que, después de unos segundos, como si se hubieran puesto de acuerdo, aquellas mujeres comenzaron a corear un canto. Uno que poco a poco subía de tono, palabras en un dialecto que no conocía, voces al unísono, como buscando incitar o invocar algo. Y fue entonces que, así sin más, aquella multitud comenzó a avanzar hacia mí, lentamente, dando pequeños pasos, cerrando el círculo y cercándome el paso. El miedo, el terror que estaba sintiendo no se puede definir con palabras. Aquello que estaba viendo, aquello que estaba presenciando, definitivamente no era de este mundo, no era natural. Aquello era cosa del infierno, aquello era cosa del diablo. Mujeres deformes, avejentadas, de rostros horribles, con miradas demoníacas, con pupilas ciegas, que, a pesar de no ver con ellas, actuaban como si un instinto o una orden superior las hiciera reaccionar. Y fue entonces que aquel grupo de brujas terminó por posarse encima de mí. Formaron una cúpula tan cerca de mí que podía sentir sus alientos fétidos y llenos de podredumbre. Aquel olor vaporoso era tan espeso e insoportable
que incluso sentí temor de morir ahogado, porque aquello no solo parecía sofocarme, sino que además sentía claramente cómo es que poco a poco iba robándome el oxígeno. Y fue entonces que mi cuerpo no pudo más. De un momento a otro, el mareo me derribó haciéndome caer de rodillas al suelo. Ahí solo pude desplomarme de espaldas a la tierra, sin otra opción que simplemente dejarme perder. Fue entonces que pude verlas, volando encima de mí, riendo, girando en círculos y sacudiendo con su movimiento los árboles del lugar. Todo aquello era una tormenta de brujas y viento, una que a los pocos segundos, mientras robaba mi vida, me hizo perder la razón. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero entonces una luz me despertó. Para mi suerte, por fin había amanecido. Yo estaba orinado, deshidratado, con la barba crecida y visiblemente desmejorado. Ese día habría perdido años de mi vida en tan solo unas horas. Mi cuerpo se había avejentado a tal grado que al llegar al pueblo, simplemente nadie me reconocía. Fue así que desde aquel momento dejé de ser el joven valiente que desafiaba toda leyenda y que ante nada se retraía. Hay cosas que no conocemos y las cuales creemos son puros cuentos o invenciones de la gente. Sin embargo, desde aquel momento no tengo mejor consejo que dar que cuando algo se presuma desconocido y peligroso, lo mejor es dar la media vuelta y no exponerse, porque en este mundo hay peligros que no nos matan y que si no los respetamos, nos terminarán por quitar algo de encima, que si no es material, seguro será algo peor, que solo se paga con la vida. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.